Hola, mi nombre es Andrea Mata y hoy vamos a hablar sobre el teorema del residuo. En la guía anterior se vio varias operaciones que se pueden realizar con los polinomios y una de las que más era dificultosa, por así decirlo, fue la división, porque llevaba muchos pasos y se tenía que tener mucho cuidado con los signos. Entonces, para eso se creó el teorema del residuo y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los temas principales que vamos a tratar hoy son el teorema del residuo, la regla de Ruffini y hablaremos sobre algunos ejemplos. En la primera instancia se tiene cuándo se debe utilizar el teorema del residuo. Entonces, dice lo siguiente: si se realiza una división de polinomios donde solo es de interés calcular el residuo, se aplica el teorema del residuo. No sé si se acuerdan en el video anterior que cuando nosotros realizábamos la división de polinomios se buscaba o el residuo o el cociente, ¿correcto? Entonces, si en un ejercicio solo nos piden calcular el residuo de la división de polinomios, nosotros para mayor facilidad vamos a utilizar dicho teorema, que es el teorema del residuo. Para nosotros poder calcular esto por el teorema del residuo, también es muy importante que el divisor debe ser un polinomio de primer grado. ¿Qué es un polinomio de primer grado? Tal como se muestra de esta forma, que es x más a. Vamos a recordar un poco antes de adentrarnos más en este mundo del teorema. Aquí se tiene una división normal. Tenemos 10 entre 4. Entonces, vamos a repasar nuevamente las partes que componen una división, que esto nos va a ayudar a entender un poco más lo que sería el teorema de los residuos. Primero tenemos el dividendo. El dividendo es el 10 que está por aquí, ¿ok? Luego tenemos el divisor, que vendría siendo este número que está por aquí, que es el 4. El cociente es esto que se pone debajo del divisor. Y el residuo es lo que nos queda de la división, ¿ok? Vendría siendo en este caso 2. En esta parte nos podemos dar cuenta que el residuo que se tuvo en esta división no es 0. Por lo tanto, la manera de comprobar que esta división fue correcta y que se hizo correctamente y que de verdad el residuo no es 0 es realizando la siguiente igualdad, que vendría siendo colocar el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo, ¿ok? Si vemos esto, 4 por 2 es 8 y 8 más 2 es 10. Por lo tanto, esta división sí se realizó correctamente. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos la fórmula anterior en los polinomios? Cuando uno realiza una división de polinomios, se tienen solo polinomios. Entonces, igualito se divide. La división se compone por un dividendo, un divisor, un residuo y un cociente. La única diferencia es que ahora estos valores van a ser polinomios. Se puede observar aquí que P de X, polinomio, Q de X, polinomio, R y X, C de X también van a ser el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente. Recordemos que para el teorema del residuo, el divisor tiene que ser de grado 1, de esta forma, X más A. Entonces, en la fórmula anterior, donde se vio que el dividendo es igual a la multiplicación del divisor con el cociente más el residuo, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar por los polinomios y lo vamos a llevar a una expresión diferente, ¿ok? Entonces tenemos aquí el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Aquí el divisor, como dijimos que era de primer grado, se cambia por x más a y se multiplica. Esta x más a se va a igualar a 0 y eso nos va a dar una x igual a menos a. Esta x igual a menos a es la que vamos a sustituir en esta ecuación que tenemos aquí, que es p de x igual todo eso, lo vamos a sustituir con el valor de menos a y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces tenemos p de menos a es igual a menos a más a por c de menos a más r. Menos a más a se convierte en un 0 y por lo tanto 0 por cualquier cosa es igual a 0. Por lo tanto vamos a tener que p de menos a es igual
a R, que vendría siendo el residuo. Significa esto que el dividendo, que en este caso el polinomio que va a ser dividido, evaluado en menos a, siempre va a ser igual al residuo. ¿Okay? De esto se parte para el teorema del residuo. Vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos P de X es igual a X a la 3 menos 5X al cuadrado menos 3X más 2. Y por otro lado tenemos Q de X es igual a X menos 2. Aquí vemos que el divisor, porque este va a ser el divisor, va a ser P de X entre Q de X. Aquí observamos que el divisor es de grado 1, pero no tiene la forma que conlleva al teorema de residuo, que es X más A. Pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos convertir esta expresión en una expresión que no funcione de la forma X más A. Se tiene a continuación que Q de X vendría siendo igual a X más menos 2. Y lo que se hace es dividir los signos, sacar el signo para obtener el valor de A, tal como se quiere. Entonces, después viene X, esta Q de X igual a 0 para encontrar el valor de X. X más menos 2 es igual a 0. X es igual a menos 2. Y si tiene por último que tenemos X igual a 2. Con este X igual a 2, ahora sustituimos el valor en P de X para obtener el residuo. Entonces tenemos el residuo es igual a P de 2. Sustituimos y tenemos X a la 3, 2 a la 3. Menos 5X a la 2, que es menos 5 por 2 a la 2. Menos 3X menos 3, 2 más 2. Ahora se resuelve. 2 a la 3 es 8. Sí, 2 a la 2 es 4. 3 por 2 es 6. Y se tiene por último el 2. Ahora resolvemos los últimos paréntesis que se tienen y tenemos que el residuo es igual a 8 menos 20 menos 6 más 2. Y eso por último se tiene que el residuo es igual a menos 16. Junto con este ejemplo vamos a ver otro ejemplo, a ver qué tal nos va, si entendimos y si nos quedó clara la idea. Entonces tenemos aquí de nuevo m de x, n de x. Este ejemplo se basa en m de x entre n de x. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar? Que el divisor sea de grado 1. Aquí tenemos que el grado del divisor sí es 1. Y ahora vemos la forma que tiene. La forma que tiene coincide exactamente con la del teorema del residuo, que es x más a. En este caso no hay que hacer ninguna modificación y se tiene que n de x va a ser igual a x más 2. Por lo tanto, ya sabemos cuál va a ser el valor de a, que es 2. Se iguala eso a 0 para obtener el valor de x y se tiene que x es igual a menos 2. Ahora, nuevamente, este valor se sustituye en el polinomio dividendo, que en este caso es m de x, para obtener el residuo. Se tiene que el residuo es igual a m evaluado en menos 2, ¿ok? Se hacen las operaciones nuevamente, se sustituye el menos 2 en en la variable x y tenemos menos 2 a la 3 menos 2 por menos 2 a la 2 más 9. Resolviendo los paréntesis tenemos menos 8 más 9. Por último tenemos de esa suma nos queda que el residuo es menos 7. Con esto espero que les haya quedado claro un poco cómo utilizar el teorema del residuo y la manera en la que nos ayuda, nos facilita muchísimo el trabajo de la división de polinomios, cuando solo se quiere el residuo. Ahora bien, vamos con la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es simplemente un método para dividir polinomios de una manera mucho más fácil. Como vimos en el video anterior, la división de verdad se hace un poco complicada, se hace un poco tediosa y por eso existen métodos que nos ayudan, que nos facilitan la vida. Tenemos lo primero. Este método fue un método rápido propuesto por Pablo Ruffini para la división de cualquier polinomio entre un polinomio de la forma x menos a.
Esto nos puede ser muy familiar, ya que venimos del teorema del residuo, pero si nos recordamos, la forma del teorema del residuo era x más a. Entonces aquí ya hay un cambio, ¿ok? Pero vamos a ver qué más nos trae. Aquí tenemos que a recibe el nombre de raíz y este puede ser real o imaginario. Vamos a ver un pequeño ejemplo para entender cómo es esto de la regla de Ruffini, cuáles son los pasos que tenemos que hacer. El paso 1, nuestro primer paso va a ser identificar el polinomio de la forma x menos a y junto con eso vamos a buscar el valor de a. Tenemos nuestro primer polinomio, que vendría siendo p de x, es igual a x a la 4 más 5x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x más 3. Luego tenemos el divisor que es h de x, que es igual a x más 2. Aquí vamos a resaltar que la forma para la regla de Ruffini es de x menos a. Entonces, por lo tanto, h de x se tiene que escribir de otra manera. Si estuviésemos en el teorema del residuo, esto ya, h de x no habría que hacerle nada. Pero ahora estamos en la regla de Ruffini y por lo tanto hay que hacerle un cambio a esta h de x. Tenemos de la forma x menos a, se tiene que x es igual a menos 2. Es decir, aquí también se separaron los signos. Vamos a decirlo como que se separaron porque sabemos de la ley de los signos que menos por menos es más. Entonces, a nosotros sacar un signo, vamos a decirlo como que se sacó factor común del signo. Entonces, se sacó factor común del signo menos. Tenemos esto y nos queda que el valor de a es menos 2 y colocamos el valor de a es menos 2. El siguiente paso es identificar los coeficientes del dividendo. El dividendo es p de x. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son los valores que acompañan a la variable, ¿ok? Entonces, aquí nosotros le vamos a colocar a los coeficientes, le vamos a colocar el nombrecito de d. Van a ser d. Y cada uno va a ser ordenado de forma decreciente. Es decir, el coeficiente que tenga la variable con mayor exponente va a ser el de 5. En este caso, el de 5 es el coeficiente de variable mayor. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 términos. Por lo tanto, deberíamos tener 5 coeficientes. Por eso se coloca de 5. Entonces, con ese mismo ejemplo, vamos a ir buscando cada uno de los coeficientes. Vale acotar que D1 siempre va a ser el término independiente, es decir, el término que no tiene variable. Entonces, con eso en mente, continuamos. D5 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1. No se ve, pero sabemos que aquí hay un 1. D4 viene siendo 5. D3 es 2. D2 es menos 3. Esto es muy importante, no se nos puede olvidar este signo, ¿ok? Porque este signo es importante, si no, va a cambiar todo. Y por último, D1, que es igual a 3. Nuestro tercer paso sería escribir los coeficientes y el valor de A en el formato de la regla de Ruffini. Ok, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es el formato de la regla de Ruffini? El formato de la regla de Ruffini consiste en colocar estas líneas así como si fuese un eje de coordenadas y se va a dividir en 3 partes. Tenemos la línea vertical. En el lado izquierdo de la línea vertical se va a colocar el valor de A. Pero a ver, en el lado izquierdo arriba de la línea horizontal. ¿Ok? Ahí se va a colocar el valor de A. En el lado derecho y sobre la línea horizontal se va a colocar los valores de los coeficientes. Nosotros aquí como por guía colocamos el de 5, de 4, de 3, de 2 y de 1. Pero en realidad no hacen falta. Es más o menos para guiar. Ok. Luego se tiene debajo de la línea horizontal y en la parte derecha se van a ir colocando todos los números de las operaciones que vamos a ir obteniendo poco a poco. Esto ya lo vamos a ver, no se preocupen. Una vez que ya tenemos todo, absolutamente todos los números en el formato, vamos a comenzar a realizar
las siguientes operaciones. Primero, lo primero que se hace es bajar el primer término. ¿Qué significa bajar? Colocarlo debajo de la línea horizontal. A ese término nunca se le va a hacer nada, ¿ok? Luego de que se baje, se procede a multiplicar por A. Vendría siendo, este numerito se multiplica por A, ¿ok? Una vez que se tenga eso, una vez que se obtenga el resultado de la multiplicación de 1 por A, se va a colocar debajo de donde dice D4, ¿ok? Es decir, debajo del siguiente coeficiente. Como vemos aquí en pantalla, tenemos menos 2, porque menos 2 por 1 es menos 2. Ok. Una vez se tenga ese resultado debajo, se va a proseguir con la suma algebraica de la fila de 4, ¿ok? Entonces tenemos 5 menos 2 es igual a 3. Ahora, este número que se tiene aquí es con el que se van a realizar, con el que se va a realizar los pasos anteriores para ir completando la tabla que se tiene, ¿ok? Entonces vamos a ir paso por paso una vez más con cada uno de los números. Aquí se tiene el 3. El 3 lo multiplicamos, recordemos los pasos, multiplicamos el resultado, lo colocamos debajo de la siguiente fila del coeficiente y se realiza la suma. Vamos poco a poco, 3 por menos 2 es igual a menos 6. La suma de esa fila, que es 2 menos 6, va a ser igual a menos 4. Ahora se repiten estos mismos pasos que se vieron, pero con el 4. Esto se va a repetir hasta llegar al último numerito. Vamos con el siguiente número, que sería menos 4. Ok, menos 4 por menos 2. El resultado se coloca aquí, debajo de la siguiente fila, que es menos 8. Y esa fila se hace la suma algebraica, que es menos 3 más 8 igual a 5. Ahora de nuevo se repiten los pasos. 5 por menos 2 es igual a menos 10. Ahora la suma algebraica es igual a 3 menos 10 es igual a menos 7. Y ya aquí se llega a lo último. Aquí ya no se puede hacer nada. Este numerito queda así. Aquí ya tenemos todos nuestros resultados, ya completamos nuestra tabla y ahora vamos a lo siguiente, que ustedes estarán preguntando, ajá, pero ¿qué son todos esos números? Bueno, ahora vamos a lo siguiente, que sería, ¿qué significa cada uno de esos números? Entonces, tenemos aquí nuestra tablita y nosotros los vamos a separar por dos partes. Primero, el cociente y segundo, el residuo. Nuestro cociente va a ser toda esta parte que está en azulito. Y nuestro residuo siempre va a ser el último, el número obtenido en la última fila. Entonces, ¿cómo sabemos rápidamente? Nosotros una vez, cuando ya terminamos toda la tabla, al obtener el último número, ya nosotros sabemos que ese es el residuo. Y todo lo que quede para la izquierda va a ser nuestro cociente. Entonces, esa es una manera fácil de resolverlo y de verlo. Ok, ahora, para nosotros saber cuáles son las variables que tendrán nuestros coeficientes, porque al fin y al cabo, los números que obtenemos son los coeficientes que van a ir acompañados de nuestras variables. Entonces, cuáles son esas variables de las que irán acompañadas nuestros coeficientes? Entonces, vamos a decir lo siguiente, y es que en el cociente se genera un polinomio de un grado menor al grado del polinomio dividendo. Como recordamos, nuestro grado de polinomio al principio de P de X, al principio en el ejercicio original, teníamos un polinomio de grado 4. Por lo tanto, si aquí nos dice que se genera un polinomio de un grado menor, entonces nuestro grado para este polinomio va a ser 3. Entonces, comenzamos por 3. Nuestro coeficiente con mayor variable, que va a ser acompañado con la mayor variable, va a ser de 5. Por lo tanto, si se genera un polinomio de grado menor, teníamos un grado 4, ahora va a ser grado 3. Esto va a ser x a la 3. Entonces, este coeficiente va a estar acompañado de x a la 3.
Seguimos con el siguiente. Si este es 3, este va a ser 2, 1 y por lo tanto el término independiente. Entonces vamos paso por paso. Este va a ser x a la 2, entonces será 3 por x a la 2. Luego viene menos 4, que estaría acompañado de x, que entonces tenemos menos 4x. Y por último, el término independiente, que sería más 5. Y bueno, como sabemos, nuestro residuo va a ser menos 7. Ok, ahora vamos con otro ejemplo para ver si esto nos quedó claro. Ok, primero, nuestro primer paso, identificar el polinomio de la forma x menos a y el valor de a. Ok, nuestro polinomio de la forma es nuestro polinomio de la forma x menos a es n de x igual a x más 1. Y nuestro polinomio dividendo va a ser este que está aquí, m de x. Aquí vemos que el grado del polinomio es 8. ¿Okay? Esto va a ser importante porque recordemos que al final nos va a dar el cociente con un grado menor. Es decir, que nuestro cociente que deberíamos obtener va a ser de grado 7. ¿Ok? Pero esto lo vamos a repasar al final. Una vez que ya tenemos nuestro polinomio de la forma, vemos que no tiene la misma forma, pero sin embargo, nosotros podemos convertirla sacando el factor común del signo menos. Aquí se tiene n de x es igual a x menos menos 1. El valor de a en este caso va a ser menos 1. El segundo paso que tenemos es identificar los coeficientes del dividendo. Para que se te haga más fácil, si quieres, puedes hacer una pequeña tabla colocando los números de los coeficientes de 9, de 8, de 7, de 6, así sucesivamente, y debajo colocar cada valor de los coeficientes que tienes. Por ejemplo, en este caso nos podemos dar cuenta que faltan variables con exponentes, pero eso no significa que no las vamos a colocar o que no están. De hecho, sí están, pero tienen el valor de 0. Como podemos ver aquí, tenemos de 9, el coeficiente es 1. En de 8, que vendría siendo la variable con exponente 7, tenemos 5. Pero aquí nos damos cuenta que no hay variable con exponente 6. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Se coloca un 0, ¿ok? Entonces seguimos con el menos 3, luego menos 2, y nos damos cuenta que de nuevo la variable con exponente 3 no existe, no está, no se ve, se coloca 0. ¿Ok? Luego seguimos con el otro y así sucesivamente hasta terminar y conseguir todos los coeficientes. Es muy importante que se coloquen estos ceros porque si no, el resultado nos va a dar diferente y nos va a dar error. Entonces, es muy importante esa parte. Una vez tenemos los coeficientes, seguimos con el siguiente paso. En nuestro tercer paso tenemos que vamos a escribir los coeficientes y el valor de a en el formato de Ruffini. Ya nosotros deberíamos saber cómo se coloca el formato de Ruffini. Pues colocamos el valor de a, los coeficientes y el primer término siempre se baja. ¿Ok? El primer término siempre se baja. En este caso, nuestro primer término es 1. Y seguimos con las operaciones. Aquí de manera resumida ya nosotros hicimos las operaciones necesarias y solo nos queda el resultado. De todas maneras, vamos a repasar de nuevo. El primer número se multiplica por a, se coloca el resultado debajo de la siguiente fila de coeficientes, se realiza la suma algebraica, nos da un resultado y ese resultado es el siguiente número que se va a multiplicar y así sucesivamente hasta llegar al último número. ¿Ok? Tenemos aquí como resultado nos dio 1, 4, menos 4, 1, menos 3, 3, 3 y menos 6. Y por último, 11. Ahora, nosotros recordemos que esto lo vamos a separar por cociente y por residuo. Entonces, aquí tenemos que nuestro cociente va a ser la parte azul y el residuo la parte que está en verde. Aquí tenemos la solución que vendría siendo x a la 7 más 4x a la 6 menos 4x a la 5 más x a la 4 menos 3x a la 3 más 3x a la 2 más 3x menos 6. Y por último, nuestro residuo que va a ser igual a 11.
Ahora, vamos a comprobar si realmente se está comprendiendo esta parte de la regla de Ruffini. Sin embargo, esta regla de Ruffini también se puede hacer con números imaginarios, que vendría siendo este ejemplo que viene a continuación. Paso 1, ya lo sabemos, identificar el polinomio de la forma x menos a y así encontrar el valor de a. Aquí tenemos nuestro polinomio de la forma x menos a, es este que está aquí, r de x, que es igual a x menos 3 más 2i. Nosotros aquí diríamos como, pero eso no tiene forma de x menos a. Pero recuerden que los números imaginarios se separan, se dividen en parte real y parte imaginaria. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra parte real, que es menos 3, y nuestra parte imaginaria, que es más 2i. Nuevamente sacamos el factor común del signo menos y tenemos la forma x menos 3 menos 2i. Aquí ya se puede ver que nuestra a va a ser 3 menos 2i, ¿ok? El paso 2 es identificar nuestros coeficientes. Aquí nuevamente tenemos el primer coeficiente, que sería 3, el segundo coeficiente, que sería menos 8 más 5. Aquí vamos a darnos cuenta que ya hicimos la multiplicación de los signos, es decir, este por este y este por este. Por eso nos dio menos 8 más 5i, ¿ok? Luego tenemos el siguiente coeficiente, que sería 1 más 3i. Y por último tenemos menos 3 más 9i. Como tercer paso ya tenemos escribir los coeficientes y el valor de a en el formato de Ruffini para hacer las cuentas, realizar las siguientes operaciones. El primer término, como ya lo hemos dicho, muchas veces se baja, no se le hace nada. Se multiplica por el valor de a, el resultado se coloca en la siguiente fila, se realiza la suma algebraica y ese resultado que nos dé lo vamos a multiplicar nuevamente por a y seguir los pasos anteriores. Una vez ya tenemos todo hecho, todas esas operaciones realizadas, tenemos este resultado, que vendría siendo 3, 1 menos i, 2 menos 2i, menos 1 menos i. Recordemos separar este resultado en cociente y residuo para tener una solución más rápida. Si recordamos, nuestro grado del polinomio era 3, ¿ok? Entonces, por lo tanto, en el cociente nos va a dar un grado menor, que vendría siendo 2. Entonces, colocamos nuestros coeficientes junto con sus variables, que vendría siendo 3 por x a la 2, más 1 menos i por x, más 2 menos 2i, que vendría siendo el término independiente, ¿ok? Por último, tenemos como residuo, que es igual a menos 1 menos i, que aquí se coloca. Ahora traemos un ejemplo con una dificultad un poco mayor, pero es por los cambios que se le tiene que hacer a este ejercicio para poder llegar a la regla de Ruffini, como para poder cumplir con el formato de la regla de Ruffini. En este ejemplo se realiza el cambio de variable porque, si nos damos cuenta, en el polinomio del divisor, que es h de x, tenemos un x a la 3. Y nosotros necesitamos, para realizar la regla de Ruffini, una forma en el divisor, una forma x menos a, que es decir, que el grado del polinomio del divisor tiene que ser de 1 grado. Entonces realizamos nuestro cambio de variable, vemos que x a la 12 se convierte en y a la 4, x a la 9 se convierte en y a la 3, x a la 6 es igual a y a la 2 y x a la 3 es igual a y. Entonces seguimos y ahora sí. Identificamos el polinomio de la forma y menos a. ¿Por qué y menos a? Porque recordemos que hicimos el cambio de variable. Ya lo identificamos, es h de y. Y tenemos y más 1. Y más 1 se va a transformar para que sea de la forma y menos a. Entonces tenemos y menos 1, ya sabemos que a vale menos 1. Siguiente paso, identificar los coeficientes del dividendo. Tenemos nuestros coeficientes, que serían 5, 6, menos 2, menos 4 y 2. Entonces ya tenemos los coeficientes. Vamos al siguiente paso, que es escribir los coeficientes y el valor de a en el formato de Ruffini. Se baja el primer número y se comienzan las
operaciones. Una vez que ya hicimos todas estas operaciones, tenemos el siguiente resultado, que es 5, 1 menos 3 menos 1 y 3. Como ya sabemos, nuestro último numerito va a ser el residuo y lo que queda para la izquierda va a ser el cociente. De esta manera tenemos este resultado, pero aquí también es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta, y es que nuestra solución no va a ser en base a y, sino que va a ser en base a x a la 3. Entonces se tiene que devolver el cambio para nosotros tener el resultado correcto, ¿ok? Entonces aquí tenemos en principio 5, tenemos el primer coeficiente va a ser 5, luego viene el 1 y así sucesivamente. Entonces tenemos 5y a la 3. Entonces se cambia 5y a la 3 y si se cambia el y por x a la 3, obtenemos x a la 9. Luego viene 1 por y a la 2. Y a la 2 se cambia por x a la 3 y se obtiene el 6, el x a la 6. Luego viene menos 3y solamente, entonces por eso queda el menos 3x a la 3. Y por último se tiene el término independiente que va a ser menos 1. Y así sucesivamente se tiene el resultado también del residuo que va a ser 3. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido bastante y es muy importante recordar y repasar la regla de Ruffini porque es lo que vamos a ver en el video siguiente con variaciones. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.